Olvida por un momento todo lo que crees saber. Olvida la catequesis, las clases de religión, las imágenes de vitrales y las estatuas de mármol. Intenta, solo por un instante, escuchar un eco lejano, el de un hombre caminando por los polvorientos caminos de Galilea hace 2000 años. Un hombre que no escribía libros, no dictaba leyes, no construía templos. Un hombre que contaba historias. Historias sencillas, extraídas de la tierra, del sol, de las ovejas y de las monedas perdidas. Parábolas, semillas de significado lanzadas al viento. Pero aquí es donde comienza el verdadero misterio. ¿Qué pasaría si te dijera que esas semillas, una vez que cayeron en manos del poder, fueron cuidadosamente seleccionadas, injertadas y podadas? Que su fruto fue modificado para alimentar no el alma del pueblo, sino la ambición de una institución naciente. ¿Y si las parábolas que resuenan hoy en las iglesias de todo el mundo no son el mensaje original, sino su eco editado, su versión autorizada, su sombra domesticada? Esta no es una historia de fe o de blasfemia, es una investigación, una aventura intelectual en busca de una verdad oculta a plena vista. Y para esta expedición necesitamos un guía insólito, un proscrito, un hombre que se atrevió a mirar la Biblia no como un texto sagrado caído del cielo, sino como lo que es, una obra literaria profundamente humana, forjada en el fuego de la historia, la política y la pasión. Nuestro guía es un filósofo que fue considerado el hereje más peligroso de su tiempo. Nuestro guía es Baruch Spinoza. Antes de que sigamos, quiero que sepas que estás siendo parte de algo global. Déjame saber en los comentarios desde qué país me estás viendo y qué hora es para ti en este momento. Es fascinante ver cómo estas ideas nos conectan, sin importar si me estás viendo desde México a medianoche, o desde Argentina a la hora del almuerzo, o desde algún rincón de España al amanecer. Somos una comunidad de mentes curiosas, reunidas ahora mismo por las mismas preguntas. Spinoza nos ofrece una lupa, una herramienta para descifrar un código. En el siglo XVII, en Ámsterdam, un centro de comercio y de relativas libertades, este joven de ascendencia judío-portuguesa cometió el pecado imperdonable de su época: pensar por sí mismo. A la edad de 23 años, la comunidad que lo vio nacer le dio la espalda, lanzando sobre él la más oscura de las maldiciones, el cherem, expulsándolo al frío silencio de la soledad intelectual. Su crimen: atreverse a susurrar una verdad que haría temblar los cimientos de sinagogas e iglesias por igual, que la Biblia no era la autobiografía de Dios. Para Spinoza, la idea de un Dios anciano y barbudo, sentado en un trono celestial, dictando palabra por palabra un libro a profetas temblorosos, era una fantasía, una fábula útil, quizás, para gobernar a las masas ignorantes, pero una fábula al fin y al cabo. Él miró la Torá, los evangelios, las epístolas y vio las costuras, vio las contradicciones, los diferentes estilos de escritura, los errores históricos, las agendas políticas de cada autor. Vio la mano del hombre, vio que la Biblia no era un libro, sino una biblioteca, una antología de textos escritos a lo largo de más de 1000 años por docenas de autores con sus propias esperanzas, miedos y prejuicios. Para Spinoza, decir que Moisés escribió todo el Pentateuco era tan absurdo como decir que un solo arquitecto diseñó una ciudad que creció orgánicamente durante siglos. Era, en sus propias y demoledoras palabras, un texto defectuoso, mutilado, adulterado e inconsistente. Entonces, ¿era Spinoza un ateo que buscaba destruir la fe? Aquí es donde su pensamiento se vuelve exquisitamente sutil. No, para él, la Biblia seguía siendo, en cierto modo, divina, pero su divinidad no residía en su exactitud histórica o en su origen sobrenatural. Su divinidad estaba en su núcleo ético, en su mensaje más profundo y repetido, despojado de toda la parafernalia de rituales y dogmas. El llamado a la justicia y a la caridad, el mandato de amar al prójimo. Esa, para Spinoza,
era la verdadera palabra de Dios, una verdad a la que se podía llegar tanto por la fe simple como por la razón pura. El resto, las historias de ejércitos celestiales, zarzas ardientes y mares que se abren, eran el envoltorio, la cáscara poética y mitológica diseñada para acomodar esa verdad profunda a la mentalidad de un pueblo antiguo, un pueblo que entendía el mundo a través de la metáfora y el milagro, no a través de la física y la filosofía. Y aquí llegamos a su idea más radical, la que lo convirtió en un paria, su concepto de Dios. Spinoza nos pide que imaginemos algo vasto. Nos dice, Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. Para él, Dios no era un ser personal que existía fuera del universo, un rey que lo gobernaba como un titiritero. No, Dios es el universo. Dios es la totalidad de la existencia, la infinita sustancia de la que todo forma parte, y las leyes inmutables y eternas que rigen todo, desde el movimiento de las galaxias hasta las reacciones químicas en nuestro cerebro. Dios no es un legislador que puede ser persuadido con rezos o sacrificios. Dios es la propia ley. Por lo tanto, un milagro, una violación de las leyes de la naturaleza, es, por definición, imposible. Sería como pedirle al universo que se contradijera a sí mismo. Con esta llave maestra, la Biblia como texto humano, la divinidad como mensaje ético y Dios como la propia naturaleza, Spinoza nos permite regresar a esos caminos de Galilea y hacer la pregunta fundamental. Si este era el marco, ¿qué estaba haciendo realmente Jesús? ¿Cuál era la naturaleza de sus historias, de sus parábolas, antes de que fueran absorbidas por la maquinaria de la religión? Para entenderlo, debemos transportarnos a su mundo, un mundo brutal, muy lejos de la pacífica estampa de las postales religiosas. Judea, en el siglo I, era un polvorín, una provincia ocupada por la fuerza militar más implacable del mundo antiguo, Roma. La vida cotidiana estaba marcada por la humillación de la ocupación, por impuestos asfixiantes que iban a parar tanto a los cofres del César como a las arcas del Templo de Jerusalén, controlado por una élite sacerdotal aristocrática, los saduceos, que colaboraban con los romanos para mantener su poder y su riqueza. En este caldo de cultivo de opresión y resentimiento, florecían distintas respuestas. Estaban los celotes, los revolucionarios que predicaban la violencia sagrada para expulsar al invasor. Estaban los fariseos, laicos devotos, que creían que una obediencia más estricta a la ley de Dios traería la redención. Estaban los esenios, místicos, que se retiraban al desierto para purificarse y esperar el fin de los tiempos. Y en medio de todo esto aparece Jesús, un artesano de una aldea insignificante, sin formación teológica oficial, sin estatus social. Y comienza a hablar, pero no habla como los sacerdotes que citan la ley y exigen sacrificios. No habla como los celotes que llaman a las armas. Él cuenta historias, y esas historias que a nosotros nos llegan envueltas en un aura de piedad y dulzura eran, en su contexto original, pequeñas bombas semánticas. Eran actos de subversión. Pensemos en el concepto central de su predicación, el reino de Dios. Durante siglos, la Iglesia nos ha enseñado a mirar hacia arriba, a pensar en el reino de Dios como un paraíso celestial, una recompensa que nos espera después de la muerte si seguimos las reglas. Pero, ¿y si esa no fuera la idea original? Y si, como sugieren muchos historiadores y teólogos hoy en día, aplicando una lente muy parecida a la de Spinoza, el reino de Dios del que hablaba Jesús no era un lugar en las nubes, sino una posibilidad radical aquí y ahora, un vuelco total del sistema de valores del mundo. Cuando Jesús decía, el reino de Dios está cerca, ¿no estaría diciendo que un nuevo orden era posible? Un orden donde los últimos serían los primeros, donde los pobres serían bienaventurados, donde la justicia no sería dictada por el poder de la espada romana o la pureza ritual del templo, sino por la compasión y la solidaridad. Era una teología profundamente política, y las parábolas eran su manifiesto. Tomemos la del buen samaritano. Hoy la escuchamos como un cuento moral sobre ser amable.
Pero en el siglo I era una provocación escandalosa. Un experto en la ley religiosa, queriendo justificarse, le pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? La pregunta misma es un intento de trazar una línea, de definir a quién estoy obligado a amar y, por implicación, a quién puedo ignorar. Y Jesús responde con una historia donde los representantes de la religión oficial, el sacerdote y el levita, los pilares de la comunidad, ven a un hombre medio muerto en el camino y lo ignoran, probablemente para no contaminarse ritualmente. ¿Y quién es el héroe? Un samaritano. Para un judío de la época, un samaritano era un hereje, un enemigo, un mestizo despreciable. Y Jesús no solo lo convierte en el héroe, sino que al final invierte la pregunta. No pregunta quién era el prójimo del hombre herido, sino ¿quién demostró ser el prójimo? La respuesta es demoledora. Tu prójimo no es alguien de tu tribu o tu religión. Tu prójimo es cualquiera que te necesite, y tú te conviertes en prójimo cuando actúas con compasión. Era un ataque directo al exclusivismo religioso y nacionalista que definía su mundo. O pensemos en la parábola del hijo pródigo. Es la historia de un padre con dos hijos. El menor exige su herencia, se va y la malgasta en una vida de excesos. Arruinado, vuelve a casa esperando ser tratado como un sirviente. Pero el padre, al verlo a lo lejos, corre hacia él, un acto indigno para un patriarca de la época. Lo abraza, lo viste con las mejores ropas y organiza una fiesta. El hijo mayor, que siempre fue obediente y trabajador, se enfurece. ¿Dónde está la justicia? Y el padre le dice: debíamos celebrar y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Para una cultura basada en el honor, la vergüenza y la justicia retributiva, esta historia era un disparate. Celebraba la gracia por encima del mérito, el perdón por encima del orgullo. El padre de la parábola no actúa como un juez justo, actúa con un amor escandaloso, irracional, que rompe todas las convenciones sociales. Este padre era la imagen del Dios que Jesús predicaba, un Dios que no se ajustaba a las expectativas humanas de contabilidad moral. Estas no eran simples lecciones morales, eran redefiniciones radicales de la justicia, la comunidad y Dios mismo. Eran historias abiertas, diseñadas para incomodar, para hacer pensar, para que la gente de la aldea se reuniera por la noche y discutiera. ¿Qué quiso decir con eso? ¿De verdad el reino de Dios es para los que se portan mal y se arrepienten, y no para nosotros, que siempre hemos cumplido? Las parábolas de Jesús eran, en esencia, peligrosas. Desafiaban la autoridad de los sacerdotes, la lógica de los ocupantes romanos y la moral convencional de la gente común. Eran semillas de una revolución espiritual y social. Y es aquí donde la historia da un giro dramático. Jesús es ejecutado. Su movimiento, un pequeño grupo de seguidores desmoralizados, parece destinado a desaparecer, como tantos otros movimientos mesiánicos de la época. Pero no desaparece. Algo sucede. La creencia en su resurrección enciende una llama que, contra todo pronóstico, comienza a extenderse. Y con la expansión surgen problemas nuevos y masivos. Los primeros cristianos no tenían un libro sagrado unificado. Tenían recuerdos, tradiciones orales, cartas que circulaban entre pequeñas comunidades dispersas por todo el Imperio Romano, desde Jerusalén hasta Roma, pasando por Antioquía y Corinto. Y las interpretaciones sobre quién era Jesús y qué significaba su mensaje eran increíblemente diversas. Había cristianos que seguían siendo judíos practicantes. Había cristianos gentiles de origen griego y romano. Había grupos que más tarde serían llamados gnósticos, que creían que Jesús era un espíritu divino que trajo un conocimiento secreto y que el mundo material era una prisión creada por un Dios inferior. Tenían sus propios evangelios, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de María Magdalena. Imagina el caos, imagina la fragilidad de este movimiento. No había una sede central, no había un papa,
No había un catecismo, solo un mosaico de creencias compitiendo entre sí. Y mientras el movimiento crecía, pasaba de ser una secta judía perseguida a una religión que atraía a gente de todas las clases sociales. Y con el crecimiento vino la necesidad de estructura, de orden, de una identidad clara, la necesidad de una narrativa oficial. Aquí es donde la perspectiva de Spinoza se vuelve crucial. Él nos advirtió que cuando la religión se organiza, cuando se convierte en una institución, su prioridad a menudo deja de ser la búsqueda de la verdad y pasa a ser la autoconservación y la consolidación del poder. El clero, los teólogos, los obispos se convierten en los guardianes de la verdadera doctrina. Y para que haya una doctrina verdadera, tiene que haber doctrinas falsas. Para que haya ortodoxia, tiene que haber herejía. Y si esto está resonando contigo, si sientes que hay una verdad aquí que necesita ser escuchada, haz una pausa ahora mismo y comparte este video con un amigo, con alguien que sepas que está listo para cuestionar la realidad que nos han presentado. Es una forma de plantar estas semillas de duda constructiva en otros jardines. El proceso de creación del Nuevo Testamento que conocemos hoy no fue una reunión pacífica de eruditos inspirados por el Espíritu Santo. Fue una lucha de poder que duró siglos. Fue un proceso de selección y edición. Los líderes de la corriente que finalmente se impondría, la proto-ortodoxa, comenzaron a decidir qué textos eran auténticos y cuáles eran peligrosos. Los 4 evangelios que conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron elegidos. ¿Por qué esos 4? Porque sus narrativas, aunque diferentes, podían armonizarse para apoyar la teología que esta corriente estaba construyendo. Una teología centrada en la muerte sacrificial de Jesús como pago por los pecados, su resurrección literal y la autoridad de la Iglesia como su cuerpo en la tierra, administrada por los apóstoles y sus sucesores, los obispos. Y aquí entra lo que los eruditos bíblicos llaman crítica de la redacción. Los autores de los evangelios no eran periodistas grabando a Jesús con un móvil, eran teólogos, eran redactores. Tomaron las tradiciones orales y los documentos escritos que tenían a su disposición, como la hipotética fuente Q, una colección de dichos de Jesús que probablemente usaron tanto Mateo como Lucas, y los moldearon. Los editaron, añadieron introducciones, conclusiones, explicaron pasajes y a veces cambiaron el contexto y el significado de las historias para que se ajustaran a las necesidades de sus comunidades y a su propia agenda teológica. Es un proceso sutil, pero transformador, y en ningún lugar es más evidente que en el tratamiento de las parábolas. Esas historias abiertas, ambiguas y subversivas de Jesús tenían que ser domesticadas, tenían que ser explicadas, alegorizadas y puestas al servicio de la nueva institución. La pregunta ya no era ¿qué nos provoca esta historia?, sino ¿qué doctrina de la Iglesia nos enseña esta historia? La parábola pasó de ser una pregunta abierta a ser una respuesta cerrada. Y la llave de esa respuesta, por supuesto, la tendría únicamente la Iglesia. Pensemos de nuevo en el reino de Dios. Ese concepto explosivo de una nueva sociedad aquí y ahora, ¿cómo podía sobrevivir en una iglesia que, especialmente después de la conversión del emperador Constantino en el siglo IV, se estaba convirtiendo en un pilar del propio Imperio Romano? ¿Cómo una institución que llegaría a ostentar coronas y ejércitos podría predicar las palabras de un hombre que no tenía dónde recostar la cabeza? La solución fue brillante. Se pospuso el reino. El reino de Dios dejó de ser un proyecto histórico y se convirtió por completo en una promesa escatológica. Ya no era una revolución que debía suceder en las calles de Jerusalén, sino un paraíso que te esperaba en el más allá. Y el camino para llegar a ese paraíso pasaba ineludiblemente por la obediencia a la Iglesia y la aceptación de sus dogmas. Las parábolas fueron la principal herramienta para efectuar este cambio. Se les añadió un nuevo marco interpretativo. Se les dio
un nuevo final. Se convirtieron en alegorías sobre la salvación individual, el juicio final y el papel central de la Iglesia. La bomba semántica fue desactivada, su energía subversiva fue canalizada para mover los engranajes de la religión organizada. Y el genio olvidado que nos dio las herramientas para entender este complejo proceso de transformación, este drama intelectual y político, fue un solitario pulidor de lentes en Ámsterdam, un hombre que nos enseñó que para ver la verdad, a veces, primero hay que limpiar a fondo las lentes a través de las cuales miramos el mundo. Y si estás en tu celular, si sientes la energía de esta revelación, ayúdame a romper el algoritmo que a menudo esconde este tipo de contenido. Desliza hacia arriba o busca el botón para darle hype, me encanta o como se llame en tu aplicación. Es un pequeño gesto que ayuda enormemente a que esta verdad llegue a muchísimas más personas. Hagámoslo una vez, ahora. Gracias, porque lo que sigue es ver cómo aplicaron esta técnica de reescritura, parábola por parábola, transformando un mensaje de liberación en un manual de instrucciones para la nueva religión del imperio. La respuesta a esa pregunta no se encuentra en las crónicas de batallas ni en los decretos de los Césares. Se encuentra en un lugar mucho más sutil y poderoso, en la transformación de las historias. Hoy vamos a sumergirnos en el corazón de esa alquimia. Vamos a colocar 3 de las parábolas más famosas de Jesús bajo la implacable luz de la razón, usando las herramientas que nos legó el filósofo proscrito Baruch Spinoza. Veremos cómo se puede tomar una historia diseñada para liberar la mente y convertirla en una cadena para el alma. Este viaje puede ser incómodo. Puede que sacuda algunas de las certezas sobre las que has construido tu visión del mundo, pero si estás aquí es porque eres de los que no se conforman con las respuestas fáciles. Así que, antes de que crucemos el umbral, me gustaría que hicieras algo. Escribe en los comentarios desde qué parte del mundo te unes a esta conversación y qué hora marca tu reloj. Desde la Patagonia hasta California, desde Madrid hasta Santo Domingo, ahora mismo estamos formando una red invisible de buscadores. Es un recordatorio poderoso de que la sed de verdad no conoce fronteras. Comencemos con una de las parábolas aparentemente más sencillas, la del sembrador. La conocemos de memoria, ¿no es así? Un agricultor sale a sembrar. Algunas semillas caen en el camino y las aves se las comen. Otras caen en terreno pedregoso. Brotan rápido pero se secan por falta de raíz. Otras caen entre espinos que las ahogan. Y finalmente, algunas caen en tierra buena y dan una cosecha espectacular, multiplicándose por 30, 60 o 100. En su superficie es una historia de la vida misma, un reflejo de los altibajos de cualquier empresa. En la Galilea del siglo I, para los campesinos que escuchaban a Jesús, esta era una imagen de su realidad cotidiana. Cada año se enfrentaban a la incertidumbre de la siembra. Sabían que parte de su esfuerzo se perdería. La historia, en su forma más pura y original, era probablemente un mensaje de esperanza y perseverancia. Una forma de decir, sí, habrá fracasos, habrá reveses, no todos escucharán el mensaje del reino, pero no se desanimen. La semilla es tan poderosa, la tierra fértil es tan receptiva, que la cosecha final no solo compensará las pérdidas, sino que será abrumadoramente abundante. Era una parábola sobre la confianza radical en el éxito final de la buena nueva, a pesar de las apariencias. Una historia para animar a un grupo pequeño y vulnerable. Pero, ¿qué sucede cuando esta historia llega a manos de los arquitectos de una nueva religión? Aquí es donde la simple anécdota agrícola se convierte en una compleja máquina teológica. En los evangelios de Mateo y Marcos, la historia no termina con la parábola. Inmediatamente después, los discípulos, en privado, le preguntan a Jesús por su significado. Y Jesús, supuestamente, les ofrece una decodificación secreta, una clave alegórica que transforma cada elemento en un símbolo dogmático. De repente,
la parábola ya no es una historia abierta que provoca reflexión. Se convierte en un examen de conciencia con respuestas predefinidas. La semilla, nos dice la explicación, es la palabra de Dios. La tierra son los diferentes tipos de corazones humanos. Los del camino son los que escuchan, pero Satanás les roba la palabra. Los del terreno pedregoso son los que aceptan con alegría, pero abandonan la fe ante la primera dificultad. Los de los espinos son los que se dejan ahogar por las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas. Y la tierra buena, por supuesto, son los que escuchan, entienden y dan fruto. ¿Ves la genialidad de esta maniobra? ¿Ves la sutil pero profunda transferencia de poder? Spinoza nos enseñó a ser escépticos con cualquier afirmación de conocimiento secreto o revelación privada. Él argumentaría que esta explicación, atribuida a Jesús, es casi con seguridad una adición posterior de la iglesia primitiva. Es la voz del redactor, del teólogo, no la del profeta de Galilea. Y esta adición cumple varias funciones cruciales para una institución en crecimiento. Primero, crea una jerarquía de entendimiento. Ya no es una historia para todos. Ahora hay un significado superficial para las masas y un significado profundo solo para los iniciados, los discípulos, es decir, los futuros líderes de la iglesia. La parábola se convierte en una prueba de que Jesús le confió la verdadera interpretación a un grupo selecto, del cual la iglesia institucional se declara heredera directa. El mensaje ya no te pertenece a ti, el oyente. Le pertenece a la institución que posee la clave para descifrarlo. Segundo, traslada la responsabilidad del fracaso del mensaje al receptor. En la historia original, la pérdida de semillas era un hecho agrícola normal. En la versión alegórica, la pérdida se debe a un defecto moral del oyente. ¿No entiendes el mensaje? Es porque Satanás te lo ha robado. ¿Abandonaste la comunidad? Es porque eres superficial y no tienes raíz. ¿Te preocupas por tu sustento? Es porque estás ahogado por las espinas del mundo. La parábola, que era una fuente de ánimo, se convierte en un instrumento de juicio y culpa. Genera ansiedad espiritual. ¿Qué tipo de tierra soy yo? Y la única cura para esa ansiedad, por supuesto, es someterse a la guía y la disciplina de la iglesia. La única que puede ayudarte a convertirte en tierra buena. Y tercero, define al enemigo. El enemigo ya no es la injusticia social o la opresión romana. El enemigo es ahora una fuerza cósmica, Satanás, y las debilidades internas del individuo, sus dudas, sus miedos, sus deseos mundanos. La lucha se privatiza, se interioriza, se despolitiza. El foco ya no está en transformar el mundo, sino en salvar el alma individual de estas amenazas espirituales, una tarea para la cual la Iglesia se presenta como el único refugio seguro. Esto es alquimia pura. Se toma el oro de una historia liberadora y se transmuta en el plomo del control dogmático. Spinoza, con su insistencia en un Dios que es naturaleza y no un rey caprichoso, y en una religión cuyo único fin es la práctica de la justicia, vería esta alegoría como un ejemplo perfecto de cómo la superstición se utiliza para obtener poder sobre las mentes de los hombres. Se crea un problema. Tu tierra es defectuosa. Se le atribuye a un enemigo invisible, el diablo, y se ofrece una solución exclusiva, la doctrina de la Iglesia. Es un modelo de negocio espiritual perfecto, y esta técnica de reingeniería de significado no fue un caso aislado, fue el modus operandi. Examinemos ahora una de las parábolas más inquietantes y económicamente cargadas, la parábola de los talentos, o su variante en Lucas, la parábola de las minas. La historia, especialmente en la versión de Mateo, es dura. Un hombre muy rico, a punto de emprender un largo viaje, confía su fortuna a 3 de sus siervos. A uno le da 5 talentos. Un talento era una cantidad astronómica de dinero, el salario de décadas de un trabajador. A otro 2 y al último 1. Los 2 primeros siervos invierten el dinero y duplican la cantidad. El tercero, por miedo a su señor, a quien describe como un hombre duro que cosecha donde no sembró, decide no arriesgarse.
cava un hoyo y esconde el dinero. Cuando el Señor regresa, elogia a los 2 primeros siervos, los llama buenos y fieles, les promete mayores responsabilidades y los invita a entrar en el gozo de su Señor. Pero con el tercer siervo, la historia da un giro brutal. A pesar de que el siervo le devuelve intacto el dinero que le fue confiado, el Señor explota en cólera. Lo llama siervo malo y negligente. Le dice que como mínimo debería haber puesto el dinero en el banco para que generara intereses. Y luego viene la sentencia terrible. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y como colofón, ordena que arrojen al siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Durante siglos, esta parábola ha sido interpretada por la Iglesia como una alegoría del juicio final. El Señor es Dios o Jesús. Los siervos somos nosotros. Los talentos son los dones, habilidades o gracias que Dios nos ha dado. El mensaje es claro y aterrador. Debemos usar nuestros dones para producir para Dios, para expandir su reino, es decir, la Iglesia. La inacción, la prudencia o el miedo no son excusas. Si no produces ganancias espirituales, no solo no serás recompensado, sino que serás castigado eternamente de la forma más horrible. El gozo de tu Señor es el cielo, la oscuridad de afuera es el infierno. Esta interpretación es una herramienta de motivación increíblemente poderosa. Genera un estado de ansiedad productiva. ¿Estoy haciendo lo suficiente? ¿Estoy usando mis talentos correctamente? Convierte la vida espiritual en una empresa capitalista, donde se espera de nosotros un rendimiento constante sobre la inversión divina, y refuerza una teología del miedo que Spinoza habría despreciado. Para Spinoza, actuar por miedo al castigo o por deseo de una recompensa celestial no es verdadera virtud. La verdadera virtud nace del entendimiento y del amor, de hacer lo correcto porque es lo correcto, no por sus consecuencias en una supuesta vida futura. Pero, ¿y si esta interpretación fuera una completa inversión del significado original? ¿Y si, como proponen audazmente algunos eruditos, el tercer siervo fuera en realidad el héroe de la historia? Volvamos a la Galilea del siglo I. Era una economía de deuda y explotación. Los pequeños agricultores a menudo perdían sus tierras a manos de grandes terratenientes ausentes que amasaban fortunas a través de préstamos con intereses exorbitantes, una práctica mal vista por la ley judía. El siervo describe a su señor con una precisión escalofriante. Sabía que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Esto no es una metáfora. Es una descripción literal del sistema económico depredador de la época. Es un señor que se enriquece con el trabajo y el riesgo de otros. En este contexto, la acción del tercer siervo adquiere un significado completamente diferente. Al enterrar el talento, no está siendo perezoso. Está cometiendo un acto de resistencia no violenta. Se niega a participar en el sistema de explotación de su señor. Se niega a ser un agente de la injusticia económica. Devuelve el dinero, pero se niega a generar ganancias con él. Su acción es una protesta silenciosa, un acto de desobediencia civil. En esta lectura, la furia del Señor es perfectamente comprensible. No está enojado porque perdió dinero, no perdió nada. Está enojado porque su autoridad fue desafiada. El siervo no jugó su juego. Y la sentencia final de la parábola, al que tiene se le dará más, deja de ser un principio divino y se convierte en una cínica y brutal descripción de cómo funciona el mundo injusto. Los ricos se hacen más ricos a expensas de los pobres. La parábola original, entonces, podría no haber sido una alegoría sobre el cielo y el infierno, sino una crítica mordaz a la desigualdad económica y una validación de la resistencia a la opresión. Puedes sentir el poder explosivo de esta interpretación. ¿Imaginas lo peligrosa que sería para una iglesia que con el tiempo se convertiría en uno de los mayores terratenientes y potencias económicas de Europa?
Una parábola que denuncia la acumulación de riqueza tuvo que ser transformada en una parábola que la exige, aunque sea en términos espirituales. El héroe resistente tuvo que ser convertido en un villano perezoso y cobarde. El sistema de explotación denunciado tuvo que ser santificado como el modelo de la relación de Dios con la humanidad. Es una inversión de 180 grados, una obra maestra de propaganda teológica. Si este análisis te está abriendo los ojos a una nueva forma de ver estas historias, si te está haciendo cuestionar, te pido que hagas algo. Comparte este video, no por mí, sino por la idea misma. Envíalo a un amigo, a un familiar, a alguien que sepas que tiene una mente inquieta. Ayuda a que esta perspectiva, esta forma de leer entre líneas, se extienda, porque la verdadera educación no es aceptar historias, sino aprender a interrogarlas. Y esta necesidad de controlar la narrativa nos lleva a la tercera y quizás más profunda transformación, la que afecta al corazón mismo de la comunidad, la parábola del buen samaritano. Ya hemos visto cómo, en su origen, era una historia radical que demolía las barreras entre nosotros y ellos. Respondía a la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, invirtiendo los términos y preguntando en cambio, ¿cómo puedo ser yo un prójimo? La respuesta era universal, a través de la compasión activa, sin importar la nacionalidad, la religión o la pureza ritual del otro. Era un llamado a una ética sin fronteras. ¿Cómo podía una institución cuya propia supervivencia depende de trazar líneas claras entre los que están dentro, los salvados, los bautizados, los ortodoxos, y los que están fuera, los paganos, los herejes, los no creyentes, mantener una parábola tan radicalmente inclusiva en su arsenal? No podían simplemente borrarla, era demasiado conocida, así que hicieron lo que mejor sabían hacer. La alegorizaron hasta hacerla irreconocible. Y si estás en tu teléfono móvil ahora mismo y sientes que vale la pena que este mensaje rompa las barreras de los algoritmos, tómate un segundo para ayudar. Desliza hacia arriba, pulsa el botón de hype, me encanta o corazón. Es un gesto que no cuesta nada y que le dice al sistema, esto es importante, muéstraselo a más gente. Gracias, de verdad. La interpretación alegórica del buen samaritano, popularizada por gigantes de la iglesia primitiva como Orígenes de Alejandría en el siglo III, es una proeza de la imaginación teológica. Es tan detallada y tan ajena a la historia original que merece ser contada. En esta nueva versión, cada personaje y objeto se convierte en un código secreto de la historia de la salvación. El hombre que baja de Jerusalén a Jericó ya no es un simple viajero, es Adán, es decir, toda la humanidad que ha caído de la ciudad celestial, Jerusalén, al mundo del pecado y la muerte, Jericó. Los ladrones que lo atacan no son vulgares asaltantes, son las fuerzas demoníacas, el diablo y sus ángeles que despojan a la humanidad de su inmortalidad y su inocencia y la dejan medio muerta, atrapada entre la vida y la muerte espiritual. El sacerdote y el levita que pasan de largo ya no son solo ejemplos de hipocresía religiosa, se convierten en símbolos de la antigua alianza, la ley de Moisés y el sacerdocio judío. La lección es que la antigua ley es incapaz de salvar a la humanidad caída, pasa de largo, no tiene poder para sanar. Y entonces, ¿quién es el buen samaritano? Por supuesto, es Jesucristo, Él que venía de un lugar extraño, el cielo. Es el único que se compadece. Se acerca al hombre herido y el vino y el aceite que usa para curar sus heridas ya no son remedios caseros. El vino se convierte en el símbolo de la sangre de la Eucaristía y el aceite en el crisma de la unción y el bautismo. Son los sacramentos de la Iglesia. Pero la alegoría no termina ahí. El samaritano, Jesús, pone al hombre en su propia cabalgadura, su cuerpo en la encarnación, y lo lleva a una posada. ¿Y qué es la posada?
es la Iglesia, el único lugar seguro donde la humanidad herida puede ser cuidada y sanada. El posadero es el líder de la Iglesia, el obispo o incluso el papa en interpretaciones posteriores. Y las 2 monedas de plata que el samaritano le da son la promesa del Antiguo y el Nuevo Testamento, o las enseñanzas que la Iglesia debe administrar. Finalmente, la promesa del samaritano de que volverá para pagar cualquier gasto adicional se convierte en una referencia a la segunda venida de Cristo. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta transformación? Es asombrosa. Una historia que era un puñetazo en el estómago al exclusivismo religioso y un llamado a la acción ética personal se ha convertido en un complejo mapa doctrinal que narra toda la teología de la Iglesia. El mensaje ya no es sal y actúa con compasión hacia cualquiera. El mensaje ahora es la humanidad está herida de muerte, la antigua religión es inútil y la única salvación se encuentra dentro de los muros de la Iglesia que administra los sacramentos salvadores de Cristo hasta que Él regrese. El poder de la historia ha sido secuestrado. La ética universal ha sido reemplazada por la eclesiología, es decir, la doctrina sobre la Iglesia. La parábola, que originalmente derribaba muros, ahora se usa para construir los muros de la posada, de la Iglesia, y para argumentar que solo dentro de esos muros se puede encontrar la verdadera curación. Spinoza nos diría que este es el paso final en la instrumentalización de la religión. No solo se controla el significado y el comportamiento, sino que se controla el propio lugar de la salvación, convirtiendo a la institución en un intermediario indispensable entre Dios y el hombre. Así es como se convierte una semilla de rebelión en el pilar de un imperio, no a través de la fuerza bruta, sino a través del control narrativo. Se toma una historia abierta y se le impone una explicación secreta. Se toma una crítica a la injusticia y se la convierte en una amenaza de castigo eterno. Se toma un llamado a la compasión sin fronteras y se lo transforma en un mapa que lleva inequívocamente a la puerta de la propia institución. El genio de Spinoza no fue solo señalar que esto sucedió, fue explicar por qué era inevitable que sucediera en el momento en que la religión deja de ser una búsqueda personal de la sabiduría y el amor y se convierte en una estructura de poder. Pero su legado más importante es un regalo: la libertad de volver a leer, la libertad de quitar las capas de barniz alegórico, de raspar la pintura dogmática y tratar de ver, aunque sea fugazmente, el color original y vibrante de aquellas historias contadas bajo el sol de Galilea. Historias que quizás eran mucho más simples y a la vez infinitamente más revolucionarias de lo que jamás nos permitieron imaginar. El video comienza con una pantalla en negro, silencio por 3 segundos. Luego, una sola pregunta aparece en texto blanco. ¿Qué hace el poder cuando se encuentra con una verdad que amenaza su propia existencia? La pregunta se desvanece. La narración comienza con un tono intenso y solemne, como si se estuviera desvelando la última pieza de un rompecabezas milenario. No la debate, no la ignora, la secuestra, la vacía de su significado original y la rellena con uno nuevo que le sirva a sus propios fines. Hoy llegamos al acto final de esta investigación. Hemos visto cómo se transformó el método de Jesús, cómo se redefinió su mensaje central y cómo se utilizó su ética para construir los muros de una institución. Ahora nos enfrentaremos a las 2 verdades más incómodas, las 2 realidades que la religión organizada tuvo que neutralizar para poder pasar de ser una secta de proscritos a convertirse en el alma de un imperio: su radical postura ante la riqueza y su ambigua relación con lo milagroso. Este es el núcleo del conflicto, porque para controlar a los hombres no basta con controlar sus ideas. Hay que controlar sus pasiones más profundas, y según nuestro guía Baruch Spinoza, no hay pasiones más fuertes que el miedo a la pérdida y la esperanza de la ganancia. Antes de adentrarnos en este terreno delicado, quiero sentir la presencia de la comunidad global que se ha reunido para este viaje. No importa la hora ni el lugar.
Dime en los comentarios desde qué país estás conectado, desde qué ciudad. Saber que alguien en Bogotá, en Lima, en Santiago de Chile o en una pequeña ciudad de Bolivia está reflexionando sobre estas mismas ideas a la vez que nosotros crea un lazo invisible de pensamiento crítico que nos fortalece a todos. Comencemos por el tabú más grande, el dinero. La postura de Jesús sobre la riqueza no era una sugerencia amable de caridad, era una bomba nuclear lanzada contra los cimientos de la sociedad romana y la aristocracia del templo. Frases como, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios, no eran hipérboles poéticas, eran declaraciones de incompatibilidad fundamental. Imaginemos la escena. El ojo de la aguja era eso, el ojo de una aguja de coser. La imagen era deliberadamente absurda, imposible. Estaba diseñada para provocar un shock, para afirmar que la acumulación de riqueza y el tipo de mentalidad que la acompaña son intrínsecamente contrarias al reino de Dios, a esa nueva sociedad basada en la justicia y la confianza mutua que él predicaba. La parábola del rico insensato refuerza esta idea. Un hombre acumula una cosecha tan masiva que planea derribar sus graneros para construir otros más grandes y decirse a sí mismo, alma mía, tienes muchos bienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe, regocíjate. Y la voz de Dios en la parábola le responde, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y lo que has preparado, ¿para quién será? El pecado del rico no era la maldad, era la autosuficiencia, era la creencia de que la riqueza podía comprar seguridad, que podía aislarlo de la fragilidad de la vida y de su dependencia de la comunidad y de Dios. Para Jesús, la riqueza no era un problema porque fuera inmoral tener cosas, sino porque funcionaba como un Dios rival. Exigía una lealtad, una confianza y una energía que debían estar puestas en otro lugar. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dijo. No era no deberíais, era no podéis. Son dos sistemas operativos incompatibles. Ahora, ¿cómo maneja esta postura una institución que pocos siglos después se convertiría en el mayor terrateniente de Europa? ¿Cómo una iglesia que recibiría donaciones masivas de emperadores, que construiría basílicas de oro y que cuyos obispos vivirían como príncipes, podía mantener en sus textos sagrados una condena tan absoluta de la riqueza? No podía, tenía que desactivarla. Y aquí vemos una de las obras de ingeniería interpretativa más fascinantes de la historia. A lo largo de los siglos surgieron dos estrategias principales para suavizar este mensaje radical. La primera fue la invención pura y simple. Apareció una explicación, popularizada siglos y siglos después, de que el ojo de la aguja no era una aguja de verdad, sino el nombre de una pequeña puerta en las murallas de Jerusalén. Una puerta tan baja que un camello solo podría pasar si se le quitaba toda su carga y se arrodillaba. ¿Ves la sutileza? El mensaje ya no es que es imposible para un rico salvarse. Ahora es solo difícil. La riqueza en sí ya no es el problema, sino el equipaje, el apego a ella. De repente, un rico puede conservar su riqueza siempre y cuando no se apegue a ella en su corazón y quizás haga generosas donaciones a la iglesia para demostrar su desapego. La imposibilidad radical se convierte en una negociación moral. Es una teoría sin ninguna base arqueológica o histórica del siglo I, pero fue increíblemente exitosa porque ofrecía una escapatoria teológica perfecta. La segunda estrategia fue la alegorización, similar a la que vimos con las otras parábolas. Se argumentó que la riqueza de la que hablaba Jesús no era necesariamente material, sino espiritual. El rico era el arrogante, el autosuficiente espiritualmente como los fariseos. De esta forma, un obispo podía vivir en un palacio rodeado de lujos y no sentirse aludido por las palabras de Jesús, siempre y cuando se considerara a sí mismo pobre de espíritu. Spinoza, con su análisis implacable de las pasiones humanas, nos daría la clave para entender esto. Para él, la codicia, el deseo de acumular indefinidamente, es una de las pasiones tristes. Es una forma de esclavitud,
porque la felicidad de la persona depende de cosas externas e inestables. Una institución que busca poder terrenal inevitablemente se verá atrapada por esta pasión. Y para justificar su propia condición, para calmar su propia disonancia cognitiva, necesita reinterpretar cualquier enseñanza que condene directamente esa pasión. Necesita crear un sistema donde la riqueza material y el favor divino no solo no sean incompatibles, sino que incluso puedan ser vistos como una señal de este último. Es una traición al mensaje original que nace de una necesidad institucional de supervivencia y expansión. Y si sientes la fuerza de esta crítica, si te parece que ilumina una verdad incómoda pero necesaria, te pido que hagas ese pequeño gesto que ayuda tanto. Si estás en tu celular, dale hype a este video, dale a ese botón de me encanta o fuego. Es un pulso de energía que le indica al algoritmo que aquí hay algo de valor, ayudando a que más mentes curiosas encuentren su camino hasta aquí. Muchas gracias. Ahora bien, el control del poder terrenal, representado en la riqueza, está íntimamente ligado al control del poder celestial, representado en los milagros. Si una institución quiere presentarse como la representante de Dios en la tierra, no le basta con ser rica y poderosa, debe ser también la intermediaria exclusiva de lo sobrenatural. Aquí nos enfrentamos al choque más directo entre la teología tradicional y la filosofía de Spinoza. Como vimos, para Spinoza, Dios es naturaleza. Las leyes de la naturaleza no son reglas que Dios impuso al universo, son la manifestación de la propia esencia de Dios. Por lo tanto, un milagro, entendido como una ruptura de esas leyes, es una contradicción lógica y teológica. Dios no puede violar sus propias leyes porque sería como si Dios se contradijera a sí mismo, como si la naturaleza actuara de forma no natural, lo cual es absurdo. Entonces, ¿qué hacemos con las historias de milagros en los evangelios? Las aguas convertidas en vino, los ciegos que ven, las tempestades calmadas. Spinoza nos ofrece dos formas de entenderlas. La primera es que muchos de estos relatos pueden ser simplemente la descripción de fenómenos naturales cuyas causas eran desconocidas para los observadores del siglo I. En un mundo sin ciencia moderna, cualquier evento inesperado o curación súbita podía ser atribuido a una intervención divina directa. Un milagro, desde esta perspectiva, es simplemente un evento cuya causa natural ignoramos. La segunda forma, y quizás la más profunda, es entender estas historias no como reportajes literales, sino como lenguaje poético y metafórico. Son parábolas en acción. Pensemos en la extraña historia de la higuera que Jesús maldice por no tener frutos fuera de temporada y que al día siguiente aparece seca desde la raíz. Leída literalmente, presenta a un Jesús irracional y petulante que castiga a un árbol por obedecer las leyes de la botánica. Pero si la leemos como una parábola actuada, como un gesto simbólico, su significado cambia por completo. La higuera era a menudo un símbolo de Israel, y en el contexto de la visita de Jesús a Jerusalén, la higuera sin frutos pero con muchas hojas se convierte en una crítica mordaz al templo, una institución con una apariencia impresionante de piedad y ritual, las hojas, pero sin el fruto de la verdadera justicia y compasión. La maldición no es un acto de magia, es una declaración profética sobre la inminente caída de un sistema religioso estéril. O tomemos la parábola del grano de mostaza. Jesús dice que el reino de Dios es como un grano de mostaza, la más pequeña de las semillas, que cuando crece se convierte en un arbusto tan grande que las aves del cielo anidan en sus ramas. Botánicamente es una exageración. Un arbusto de mostaza crece, pero no hasta ese punto.
pero como metáfora es sublime. Transmite la idea de que algo que comienza de forma insignificante, casi invisible, como el movimiento de Jesús, tiene un potencial de crecimiento explosivo y puede convertirse en un refugio para todos. Las aves del cielo a menudo simbolizaban a las naciones gentiles. El problema surge cuando la Iglesia, en su afán por demostrar la divinidad única de Jesús y su poder sobre la naturaleza, insiste en la literalidad de estos eventos. ¿Por qué? Porque si Jesús puede romper las leyes de la naturaleza, entonces Él está por encima de la naturaleza. Y si la Iglesia es su cuerpo místico en la tierra, entonces la Iglesia participa de alguna manera de ese poder sobrenatural. La creencia en los milagros literales se convierte en la piedra angular de la autoridad de la Iglesia. Valida su pretensión de ser una institución divina, no meramente humana. Se convierte en la prueba de que Dios interviene en el mundo y de que la Iglesia es su agente exclusivo para esa intervención, a través de los sacramentos, las oraciones y la intercesión de los santos. Spinoza diría que esto es, una vez más, una teología basada en la superstición y la esperanza de una intervención mágica. Aleja a las personas de buscar el entendimiento de las leyes de la naturaleza, que para él es conocer a Dios, y las hace dependientes de una autoridad externa que afirma poder manipular esas leyes a su favor. Y es aquí donde todo converge. Después de este largo viaje de deconstrucción, después de ver cómo se reescribió la historia, ¿qué nos queda? ¿Un montón de ruinas? ¿Un desierto de cinismo? No. Aquí es donde la filosofía de Spinoza se revela no como un martillo destructor, sino como una luz liberadora. Spinoza nos invita a realizar un acto de madurez intelectual y espiritual. Nos pide que leamos estos textos antiguos como adultos, que seamos capaces de separar el núcleo ético de su envoltura mitológica. La buena nueva original, despojada de siglos de barniz dogmático, emerge con una simplicidad y una potencia arrolladoras. No es un complejo sistema de creencias sobre la Trinidad, el pecado original o la transubstanciación. Es un llamado a una forma de vida. ¿Cuál es esa forma de vida? Es la liberación de las pasiones tristes que nos esclavizan. El miedo, el odio, la envidia, la codicia, la superstición, y es la práctica activa de las pasiones alegres que nos acercan a nuestra verdadera naturaleza, la justicia y la caridad, que para Spinoza son dos caras de la misma moneda. Justicia es la estructura social que permite que florezca el amor. Caridad es la expresión individual de ese amor. Ese, y solo ese, es el verdadero culto, la verdadera religión. Todo lo demás, rituales, ceremonias, dogmas, es, en el mejor de los casos, un medio para ese fin, y en el peor, un obstáculo que se confunde con el fin mismo. Recuperar las parábolas, entonces, no significa intentar una reconstrucción histórica perfecta de las palabras exactas de Jesús, una tarea imposible. Significa recuperarlas como herramientas para nuestro propio pensamiento. Significa leer la parábola del samaritano y preguntarnos, ¿dónde están mis fronteras? ¿A quién considero indigno de mi compasión? Significa leer la parábola de los talentos y preguntarnos, ¿estoy participando en sistemas que generan injusticia, aunque sea por miedo o por comodidad? Significa leer la condena de la riqueza y preguntarnos, ¿dónde está puesta mi verdadera seguridad? ¿En lo que acumulo o en lo que comparto? Si este viaje de deconstrucción y redescubrimiento ha tenido sentido para ti, si ha abierto una nueva ventana en tu mente, te invito a compartir esa luz. Piensa en una persona, solo una, que sabes que está en su propia búsqueda, que tiene preguntas y no se conforma con las respuestas heredadas. Envíale este video. No para convencerla de nada, sino para ofrecerle nuevas herramientas para su propia búsqueda. La libertad intelectual es contagiosa, y así llegamos al final, a la conclusión de este largo argumento. Spinoza fue acusado de ser un ateo. ¡Qué ironía! Él, que veía a Dios en cada partícula del universo, en cada ley de la física, en cada acto de amor y de razón. Quizás no fue un ateo, sino un ateísta.
alguien que se oponía no a Dios, sino al teísmo, a la imagen de un Dios monarca, tribal, caprichoso y demasiado humano que las religiones organizadas habían creado a su propia imagen y semejanza. La elección que su filosofía nos presenta es la elección fundamental de la madurez humana. No es entre fe y razón, sino entre dos tipos de fe. Una fe basada en el miedo y la obediencia a una autoridad externa que promete recompensas futuras a cambio de la sumisión presente. Y una fe basada en la razón y el amor, que encuentra la salvación no en el cielo después de morir, sino en la calidad de la vida que vivimos aquí y ahora, en la comprensión de nuestro lugar en la naturaleza y en nuestra conexión con los demás. Es la diferencia entre una religión que te pide que creas y una filosofía que te invita a entender. Las parábolas, en su origen, eran chispas diseñadas para encender esa llama del entendimiento. La historia de su reescritura es la historia de cómo se intentó apagar esa llama y canalizar su calor para forjar las cadenas del dogma. Pero la belleza de las ideas verdaderamente poderosas es que nunca pueden ser completamente extinguidas. Siguen ahí, latentes en los textos, esperando a que lectores valientes, lectores como Spinoza, lectores como tú, se atrevan a soplar sobre las cenizas y redescubrir su fuego original. La pregunta final, entonces, no es ¿qué creía Jesús o qué escribió Spinoza? La pregunta final es para ti. ¿Con qué lente eliges mirar el mundo? ¿Con la de la superstición y el miedo que te hace dependiente de respuestas ajenas? ¿O con la de la razón y la caridad que te empodera para encontrar tu propio camino hacia una vida plena y libre? La respuesta, como siempre, no está en una pantalla ni en un libro antiguo, está en ti.